La respuesta que buscamos normalmente al usar suplementación o qué tipo de suplemento usamos, digamos, usamos suplementos proteicos, suplementos energéticos. Estos suplementos energéticos pueden estar proveyendo la energía por el almidón, por fibras digestibles o por grasa, o directamente usar semillas para el uso de suplementos. Un poco vamos a ver todo este tipo de suplementos en una introducción rapidita para después darle lugar a José, que nos va a contar un poco qué hacer en épocas de sequía, que en este momento, bueno, todo el país está padeciendo esa sequía y por ahí uno encuentra lo que encuentra en la zona que está para hacer suplemento o para usar suplementos. En el caso de los suplementos proteicos, como vemos acá, que puse los tres más clásicos, el espelero de algodón, girasol o soja, por arriba del 30% del contenido de proteína bruta. En general, este tipo de suplementos se usa para aumentar el consumo de pasto y total, aumentar la digestibilidad de la dieta, y eso hace que se produzca un aumento del consumo de energía, ya sea por el consumo de pasto y total es consumo de pasto más suplemento. Acá que vemos es un ensayo en donde nosotros le dimos desde 0 al 1,05% del peso vivo base seca. En rojo está el pasto y en grisecito está el consumo total. Vemos que el suplemento proteico produce un incremento, un buen nivel de incremento al 0,35%, al 0,7 ya no es tanto y al 1,5 consume igual o menos que el consumo de pasto solo. El consumo total vemos que se va incrementando a medida que se incrementa la cantidad de suplemento. Eso es debido a la cantidad, digamos, la suma. Cuando vemos el consumo de energía, que sería esta línea verde, que en realidad es materia orgánica digestible, que es fácilmente transformable en energía, vemos como que al dejar de consumir pasto, que de baja calidad, y comer un suplemento, se incrementa a medida que se incrementa el consumo de suplementos, se incrementa el consumo de energía total. Algo que usamos, dejamos de comer o dejan de comer un alimento de menor calidad por uno de mayor calidad. Cuando vemos la respuesta en ganancia de pesos, vemos que esa respuesta de incremento en la producción se da más o menos hasta el 0,7% del peso vivo. ¿Sí? Pasa de 220 gramos a 450 gramos. Y vemos cuando llegamos al 1%, estamos en una respuesta de igual, 0,45% o 450 gramos día de ganancia de peso. Eso nos indicaría que no deberíamos usar un suplemento más allá del 0,7% del peso vivo en base seca, lo cual sería más o menos, eso tiene un 10, un 12% de humedad al nivel del 0,8% del peso vivo. Para darles una idea del cálculo, es para una vaquilla de 200 kilos, estamos hablando de un suplemento de alrededor de 1,5 kilos, 1,6 kilos de cantidad como viene, digamos, en la bolsa o en el camión. Cuando vamos a hablar un poco de suplementación energético-proteica, empezamos con las fuentes almidonosas. Lo primero que tenemos que tratar es lo mismo, tratar de no disminuir el consumo de heno, que es lo más barato que tenemos, o no alterarlo en el mejor de los casos, y si es posible, aumentarlo. ¿Sí? Los objetivos siguen siendo lo mismo: aumentar el consumo de pasto y total, consumo total de energía mediante un aumento de la digestibilidad. Los objetivos siempre van a ser los mismos. ¿Sí? No tenemos que disminuirlo en lo posible, aumentarlo, y si no, por lo menos no alterarlo. ¿Sí? Este es un caso en donde probamos sorgo, harina de algodón, sorgo, urea, y sorgo, harina de algodón, urea, en donde la urea aportaba la mitad de la proteína extra por arriba del sorgo. Si estaba al 12%, 4% de arriba del 8% que tiene el sorgo aportaba la harina de algodón, y otro 4% lo calculábamos para que aporte la urea. Vemos que el consumo de pasto, cualquiera de ellos, se incrementa, primer objetivo logrado, ¿sí? Pasa del 1,7 al 2% con cualquiera de ellos. Cuando fuimos a ver suplementaciones por niveles, en este caso fue solo sorgo, que siempre debe ir molido, y la harina de algodón, vemos que el consumo de pasto, ¿sí?, tiende a no aumentar y disminuir. Ahí no logramos el efecto de lograr que mantenga, que incremente el consumo, pero sí mantenemos el consumo de pasto
que es lo más barato que tenemos, ¿sí? Y luego se incrementa el consumo total por el consumo de suplemento. Cuando vemos la energía, obviamente, al mantener el consumo de pasto en una forma lineal e incrementar el consumo total con un alimento de mejor calidad, a medida que se incrementa la cantidad de suplementos, se incrementa la cantidad de energía disponible o materia orgánica digestible, básicamente. Esto es la respuesta en ganancia de peso, básicamente dice lo que dice la energía, a medida que más damos, más ganancia de peso tienen. ¿Sí? Esto está ajustado en materia seca, al igual que el anterior, 0,035, 0,7 y 1,05, que son todo en base seca, pero esto básicamente sería, cuando lo planteamos acá, por a 0,4, 0,8 y 1,2, y al sacarle el agua nos queda esta proporción. El pellet de trigo es otro alimento que se consigue básicamente en todo el país o en gran parte del país, sobre todo la parte ganadera, digamos, en donde nosotros acá tenemos una buena proporción de proteína y el aporte de la energía viene por fibras digestibles, o sea, es otro tipo de aporte de energía, por eso lo miramos. Acá también vemos que el consumo de heno se incrementa levemente a nivel de 0,4 o 0,35 y 0,7 y ya se deprime a nivel del 1,5. Pero el consumo de energía más o menos se mantiene constante porque se mantiene constante el consumo total. Si bien por arriba del 0,7%, el nivel de incremento es mucho más bajo que en el caso del sorgo. Esta es la respuesta a la ganancia de peso vivo, porque cuando deja de comer heno, vuelve a comer un alimento de mayor calidad. Eso no hay mucho que explicar. Sí. Digamos, creo que se entiende ya con lo que expliqué anteriormente. El afrecho de arroz es otro producto que nosotros conseguimos y se consigue norte de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, o sea, bastante útil para nuestra zona, o bastante, se consigue bastante sobre todo en zonas húmedas, que es donde se produce el arroz, digamos, por la necesidad de riego. Es un alimento que tiene una limitada cantidad de proteína, pero tiene una buena energía, pero de la grasa. Ahí ya nos tendría que llamar la atención y vamos a ver por qué. Fíjense qué pasa con el consumo de pasto. A medida que le damos más cantidad de frecho de arroz, menos pasto come. Ahí hay un proceso en donde el arroz, al estar disponible y en el medio ambiente ruminal, hace una especie de adhesión a la fibra y la bacteria no puede acceder, porque las bacterias viven en un medio acuático, a el ambiente, al contacto con la fibra para poder degradarla. Eso hace que ya no podamos cumplir nuestro precepto que decíamos, mantener mínimamente el consumo de pasto, no disminuirlo y si es posible aumentarlo. ¿Se acuerdan que eso veníamos diciendo siempre? Bueno, acá no lo mantenemos. Y sí, obviamente, al cambiar un alimento de menor calidad por una mayor calidad, se mantiene levemente la cantidad de energía. Por eso es que nos sigue dando una respuesta de ganancia de peso en forma lineal. A medida que más damos, más se incrementa. Si bien la tasa de incremento no es la misma, a medida que más damos, más se incrementa. Con respecto a otro producto que tenemos, las semillas oleaginosas, que se producen, esto sí, en todo el país prácticamente. Estoy hablando, en el caso del Chaco, Corrientes, algo, Santa Fe Norte, Santiago del Estero, Formosa, algodón, y si no, podemos pensar en soja, que también algo voy a presentar. Volvemos al mismo precepto. Acá ya sabemos que la grasa nos afecta el consumo de pasto, entonces lo mínimo que pedimos es no alterar, en lo posible no disminuir el consumo de pasto y total, consumo total de energía, lo mismo que veníamos diciendo, ¿sí? Lo único que saqué es aumentar, porque ya sé que no lo voy a lograr. Un producto con buena proporción de proteína, esto es el análisis promedio de nuestras semillas a lo largo de los años, digamos, esto normalmente se puede conseguir entre 16 y 22, en promedio más o menos está en el 17%, también un porcentaje alto de grasa que nos aporta la energía. Esto es nuestro trabajo, el que está acá, en amarillo y rojo, y un trabajo, el que está en el cuadro blanco, que es un trabajo australiano. Fíjense que por la fecha, es por casualidad, hicieron lo mismo que nosotros hicimos a nivel, acá ya el nivel de suplementación es menor, 0,45%, porque después nos afecta mucho el consumo de pasto. Los australianos fueron un poco más. Como es una imagen, no pude agrandar el número acá que estoy señalando en la punta del trabajo de
de Australia, pero es 0,6. Fíjense que al 0,6 ya el nivel de consumo de heno está por debajo del nivel del testigo, ¿sí? Que nosotros acá veníamos bajando, pero todavía no habíamos llegado a estar abajo. Y a nivel de 0,45 más o menos, que acá vemos en el trabajo australiano, deja de aumentar el consumo total de energía, ¿sí? El consumo total, perdón. Con respecto a la soja, nosotros una primera discusión que se había tenido era si entera o no entera para el animal, si extrusada, que es un molido fino, digamos, o una orina gruesa, y desactivada. Bueno, hicimos un primer ensayo donde usamos esas tres contra heno solo y vemos que el consumo de pasto se elevó ligeramente y el consumo total, por supuesto, se incrementó. Cuando fuimos a niveles de soja, nos mantuvimos dentro de los mismos niveles que usábamos semilla de algodón por el hecho de comparar y sabíamos que si nos excedíamos en la cantidad de aceite íbamos a tener problemas con nuestro heno de baja calidad, que es básicamente el pasto que tenemos para pasar el invierno y gran parte del año. El uso de diferentes niveles de soja se va incrementando el consumo de pasto, ¿sí? Pero, y el consumo total. La respuesta a ganancia de peso, vemos que más o menos hasta el 0,5%, entre 0,4 y 0,6 estaría el nivel máximo de soja que estaría recomendado si queremos maximizar el consumo de pasto, vuelvo a decir. Y por arriba de eso, con cualquiera de estos suplementos que tienen alto contenido de grasa, es muy probable que empecemos con problemas digestivos, tipos diarreas y demás, por el hecho de el exceso de grasa. Una respuesta general que vimos a lo largo de los años es que en azul los energéticos proteicos con distintas inclinaciones, ¿sí? Pero a medida que incrementamos la cantidad, se incrementa la respuesta. O sea, a mayor suplemento, mayor ganancia de peso. Con el rojo, que es el nivel de suplementación energético-proteica, logramos incrementos mayores que con la grasa sola y a unos niveles un poquito superiores. O sea, para recordarles, esto era más o menos el 0,6, 0,7, 0,8% del peso vivo cuando hablamos de un speller de soja, un speller de algodón o un speller de girasol. Y cuando usamos ya sea frecho de trigo, que es frecho de arroz, que es una harina, o usamos semilla de algodón, o usamos semilla de soja, probablemente, no lo hemos hecho, por eso digo probablemente, pero si ustedes me piden una seguridad, va a pasar lo mismo si usamos cártamo o usamos girasol, porque son semillas oleaginosas con un alto contenido de grasa o de aceite, ¿sí? Nos va a producir lo mismo. Tiene una respuesta similar a la proteica, pero a menor nivel. A nivel de 0,4, 0,5% ya nos afecta el consumo de pasto y la ganancia de peso vivo. Un poco como conclusión de esta primera parte de esta jornada, el uso de suplementos sobre pasturas tropicales incrementa la ganancia diaria de peso, lo cual es lógico. Aumentamos la disponibilidad de energía. Cuando se diseña una suplementación energético-proteica, es importante que el nitrógeno no sea limitante en la dieta final. Eso es sobre todo pensando en dietas basadas, por ejemplo, en afrecho de arroz, en donde vemos que tiene un bajo nivel de proteína. Existe una gran variedad de subproductos industriales novedosos en la región que pueden ser utilizados para la alimentación animal. Por ejemplo, algo hemos hecho, lo que pasa es que tanto no se podía poner y ya era otra cosa para explicar, y también era justo dejarle a José tiempo, que me está mirando acá cruzado, para que pueda explicar, pero en todo esto también hay algo de trabajo hecho con, por ejemplo, subproductos de la industria biodiesel, que básicamente es una torta, como era antes, o sea, una harina de proteína, pero con alto contenido de grasa. También tiene una respuesta. También lo conocemos algo, tampoco sabemos todo, pero conocemos. Se dispone de información general en el país y utilizada en su producto en la zona subtropical como suplemento. Normalmente esto está basado en la época invernal, aunque tenemos algunos ensayos hechos con suplementación en época estival, en donde, por ejemplo, en nuestra zona se da un fuerte calor ahí antes de Navidad y primeros días de enero, 20 de enero por ahí, en donde el pasto se queda seco como si se hubiera helado. Pucha, no me va a dejar mentir, mucho recorrió estos campos, así que me va a ayudar a explicar si hace falta. Por lo cual decimos que se requiere un poco más de investigación en otras épocas para sacarle mayor
provecho a este tipo de suplementos y mejorar el consumo del pasto, que siempre es lo más barato. Esa es la parte que yo había preparado. Muchas gracias y a la espera de sus preguntas. Bueno, muchas gracias. ¿Está José por ahí para continuar? Sí, ya me sumo. Vamos después con las preguntas una vez que finalice la presentación de José. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bien. Bueno, primero agradecer a la Dirección Nacional de Transferencia de Extensión, también al Programa Cambio Rural por la invitación. En nombre mío y de Daniel, siempre es un placer poder participar de estas jornadas de actualización. Creo que no solo lo que nosotros podamos presentarles, sino también enfocarnos en el intercambio para la construcción en conjunto, digamos, tanto nosotros como equipo que estamos desarrollando, estamos trabajando en la área de investigación, como ustedes que están más en el campo y en la trinchera, para poder entre todos dar alguna solución. Yo incluí este tema, junto con Daniel lo pensamos, que era la estrategia de manejo del ganado en periodo de escasez forrajera, porque ya estamos en 3 años prácticamente en donde nos encontramos en una situación compleja con el tema de las precipitaciones, y sobre todo en esta época en donde arranca la primavera y no terminamos de salir del invierno, y es una época muy crítica porque las vacas están en plena aparición y por arrancar servicios, lo que nos desacomoda bastante los sistemas de crías en general. Pero alguna cuestión a considerar, sobre todo, ahí Daniel explicó muy bien todo lo que nosotros podemos comprar extra predial para poder manejar en situaciones de escasez forrajera también, y aportar energía al sistema para poder cubrir los requerimientos que tenemos de forma escasa, sobre todo en esta época. Porque básicamente todo es una gestión de la energía, tanto de la oferta como de la demanda. La oferta que nosotros tenemos, nuestra oferta principal energética, es el recurso forrajero, que es el campo natural, y la segunda oferta que nosotros podemos considerar en forma energética, el sistema de cría, estoy hablando, es la grasa que tiene acumulada la vaca, la energía que tiene acumulada la vaca en forma de grasa, y después lo que nosotros podemos aportar fuera del sistema, que es lo que explicó Daniel y muy bien, en donde nos interesa sobre todo aprender cómo usar esa estrategia de suplementación para no pasarnos o no usarla mal o no gastar de más esa energía que estamos incorporando. Y después tenemos la demanda. La demanda va a surgir de los requerimientos que tengan los animales en ciertas épocas del año. Acordémonos principalmente que la vaca es la única categoría que cambia los requerimientos a lo largo del año. Entonces la vaca tiene altos requerimientos en un periodo del año y baja rotundamente en otro periodo del año cuando se produce el destete. Y con esto nosotros, ¿qué hacemos? Gestionamos la energía. ¿Y cómo la gestionamos? ¿Compramos insumos externos al sistema o la gestionamos a través del manejo? Y a través del manejo, ¿cómo hacemos? En distintas formas. Pero nosotros tenemos que considerar que los establecimientos de cría, sobre todo en el norte del país, en el 99% de los casos, el recurso principal, el recurso forrajero principal es el campo natural. Como había comentado Daniel, el campo natural tiene un crecimiento del 70% de volumen en la época primavera estival. Acordémonos que mientras más se nos corran las lluvias del inicio de la primavera, menor va a ser el crecimiento y más acotada los niveles de producción. Y estamos en una empresa a cielo abierto que depende mucho de la temperatura, precipitaciones y por supuesto de lo que nosotros podemos intervenir a través del manejo. Entonces, desde las consideraciones de la oferta, nosotros debemos relevar lo que tenemos en los campos. ¿A qué me refiero con esto? Ante una situación de sequía, lo primero que tenemos que asegurar es el suministro de agua. El suministro de agua de la fuente que nosotros podamos considerar con la calidad que necesite el establecimiento y los animales y la cantidad que necesiten,
asegurarnos generalmente que todo lo que nosotros, ya sea de perforación o de cosecha de agua a través de represa, esté disponible para el animal y que tenga acceso, porque sí es muy dificultoso cuando estas fuentes de agua, el primer alimento del agua, se nos cortan por algún motivo. Después nosotros lo que tenemos que hacer es un inventario forrajero, que es saber, en esta época nosotros hemos recibido en alguna zona alguna precipitación incipiente, pero que todavía no llueve pasto, como dice la frase, entonces todavía no hay un crecimiento del pasto y estamos todavía en una época complicada. Acuérdense que ahora estamos ya con un estado avanzado de la aparición, con altos requerimientos de la vaca de cría. Entonces, el recurso forrajero, que es muy escaso, tenemos que ver cuánto tenemos en el campo para poder manejarlo. Una estrategia que se usa en el manejo es el apotreramiento. Entonces podemos recuperar algún recurso forrajero que nosotros consideremos importante para alguna categoría con altos requerimientos. Y el apotreramiento ahora tenemos ya hace varios años, no es nada novedoso, el uso de los boyeros o alambre eléctrico como una metodología un poco más económica y eficiente para poder reservar un recurso forrajero para ese tipo de categorías de mayores requerimientos. También debemos conocer las especies que componen al campo natural, o en su mayoría las forrajeras más importantes, no todas, pero las que sí aportan, determinar la disponibilidad de estas especies y por ahí rememorando un poco lo que dijo Daniel, según la categoría que nosotros tengamos, ver qué necesidad de alimento debemos conseguir en caso de que nos haga falta comprar. Todo esto hacer como una especie de inventario de lo que nosotros podemos, a través del recurso forrajero y el recurso alimenticio, de ver qué disponibilidad tenemos, qué es lo que podemos comprar y qué es lo que, según la demanda que nosotros tenemos en los establecimientos. Para que se den una idea, este es un cuadrito australiano también, en donde, perdón, este es argentino, disculpen, es el forraje disponible en kilo de materia seca, en general, como para poder determinar alguna disponibilidad posible que hay de pasto en los sistemas productivos es, si nosotros tenemos una estructura de pastos cortos y densos, y tenemos una altura en centímetros aproximada de 10, consideramos que tenemos entre 1000 y 1200 kilos de materia seca por hectárea. Ahora, si este pasto corto y denso tiene una altura de 30 centímetros, tenemos 2700 a 3200 kilos de materia seca por hectárea. Después tenemos otro tipo de pastos, otro tipo de ambiente, que son pastos altos y ralos y pastos altos y densos, en donde también, según la altura, puede variar la disponibilidad. Entonces nosotros nos damos una idea de cuál es nuestro recurso, de qué cantidad de nuestro recurso forrajero estamos disponiendo para poder ver la estrategia de incorporar o no algún manejo o una suplementación externa. Y acá ya nos vamos a lo que sería la oferta de la energía en forma dentro de la vaca, que es la grasa que acumula la vaca después del destete. Si nosotros hemos destetado en tiempo, en forma, y hemos tenido un otoño llovedor, la vaca baja mucho los requerimientos, come pasto de buena calidad y empieza a acumular energía. Esa energía que acumula, la acumula en forma de grasa, que después la utiliza cuando empieza la época de aparición, que es esta, y así la vaca puede llegar en buenas condiciones a la época de servicio para volver a preñarse. ¿Cuál es la recomendación que nosotros damos dentro del INTA de Colonia Benítez? Es el inicio del servicio, que generalmente se hace la medición que se hace para poder determinar la cantidad energética que tenemos nosotros es la determinación de la condición corporal, un término que por ahí ya lo habrán escuchado varias veces, que es la condición corporal relaciona la relación entre la grasa y los demás tejidos que tiene el animal. Entonces, cuando empieza la aparición, estamos solicitando una vaca que tenga una condición corporal 5,5, 6 como mínimo. Porque sabemos que esa vaca, entre el inicio de la aparición y el inicio del servicio, va a perder un punto y medio de condición corporal. Y tiene que llegar a una condición 4, una condición corporal 4 al inicio del servicio. Con esto nosotros aseguramos un porcentaje de preñez, si todas las demás cuestiones están más o menos controladas, superior al 80% en el rodeo general.
Por eso nos parece muy importante este concepto. Es una herramienta que nos permite determinar la oferta energética que tenemos acumulado dentro de nuestro rodeo, y además de eso nos va a predecir un resultado de nuestro servicio. Por eso nos parece muy importante hacer hincapié en una herramienta que ya tiene su tiempo y que uno puede conocerla fácilmente para determinarla fácilmente, y nos ayuda mucho a predecir los resultados de nuestra empresa. Ahí tienen alguna imagen, la vaca condición corporal 3, que es una vaca de la vaca negra que está arriba, una vaca condición corporal 5, que es una vaca que nosotros ya la consideramos una vaca que está en condiciones, si entra en esta condición junto con la 6 para parir, va a perder un punto y medio de condición, va a llegar a una vaca condición 4 en la época de servicio, y ahí con eso aseguramos ese porcentaje de preñez. Hoy les comentaba que la vaca es la única categoría que cambia los requerimientos a lo largo del año. Si ustedes pueden ver en este cuadrito, ¿qué pasa? Cuando está en la época en febrero, cuando pongámosle que se desteta en febrero, los requerimientos de este animal en equivalente vaca es un 1.4. Baja prácticamente a la mitad. Y en energía está alrededor de 25 megacal por día. Y baja a menos de 15. O sea, para que se den una idea de qué pasa cuando se desteta una vaca, estamos bajando 12 megacalorías de energía por día. ¿Y a qué equivale 12 megacalorías? Es como que nosotros le estemos dando 4 kilos de maíz por día. Un kilo de maíz tiene un poquito menos de 3 megacalorías, o sea, más de 4 kilos de maíz por día es lo que la vaca va a tener energéticamente cuando se desteta. Por eso la herramienta del destete, el manejo de la lactancia, es una herramienta tan poderosa en estos momentos de sequía, porque baja mucho los requerimientos de la vaca. Desde la demanda, este es un cuadrito de un balance energético de la vaca en megacal por día. Fíjense que en el mes 8, cuando arranca la aparición, generalmente la aparición arranca en el mes 6, pasado 2 meses del inicio de la aparición o 2 meses del nacimiento del ternero, es la mayor demanda energética. Y aquí es donde nosotros tenemos que usar la energía que tenía la vaca acumulada en forma de grasa, que es menos costosa energéticamente que proporcionarle un alimento, para poder cubrir este requerimiento. Y fíjense que la menor demanda es durante el mes 3 y 4. Nuestro problema es que al correrse el periodo de lluvia, corremos la época de destete, porque arranca más tarde el servicio, y nos encontramos con ternero al pie en los meses 3 y 4. Y si nosotros tenemos terneros al pie en el mes de marzo y abril, generalmente no vamos a poder acumular esta oferta energética extra que tiene el campo para que la vaca la transforme en energía, en grasa, ¿no? Volviendo un poquito a algunas consideraciones generales, en un sistema de cría, para nosotros es fundamental hacer una categorización de qué categorías, digamos, vamos a tener que priorizar para poder alimentar. En primer lugar, la recría. Toda la hembra de reposición que tenga un sistema de recría es la primera que tenemos que considerar a la hora de ofrecer una suplementación, como lo dijo Daniel anteriormente. Dentro de lo que son vientres, preñada de primer servicio; en segundo lugar, preñada de segundo servicio; en tercer lugar, preñadas baja condición corporal o muy poco diente; y por último, las vacas que están preñadas en buena condición corporal; y por último, todo vacas vacías. Por supuesto que nosotros podemos manejar la demanda energética de los sistemas, la demanda forrajera, también vendiendo categorías improductivas. Si nosotros tenemos machos y nos dedicamos solo a la cría, o tenemos vaca cut y tenemos que hacer un buen diagnóstico de qué está parado en nuestro campo para poder eliminar las categorías que nosotros no las consideramos productivas y no compitan por la escasa oferta energética que nos da el campo en esta época muy complicada. Este sí es un cuadrito australiano que nos muestra cómo es la posibilidad de supervivencia que tienen las vacas, los animales, según su condición y su estado de preñez. Si ustedes ven que hay una vaca vacía que está en muy buena condición en época de sequía,
tiene una posibilidad de sobrevivencia de más del 90%. Y me voy al otro extremo. Si hay una vaca que está muy flaca y está en un estado de preñez avanzado, es una vaca cabeza, esta vaca tiene solo el 10% de posibilidad de supervivencia en un rodeo de cría cuando estamos en época de escasez de oferta forrajera. Para que nos demos una idea, en un potrero bien pastado, en época de escasa oferta forrajera, poniendo que nosotros hayamos hecho algún alambre eléctrico o algo que nos permita reservar algún potrero, podemos incorporar 2 vacas por hectárea o su equivalente. En un potrero regular no más de 1 a 1,5, en un potrero pobre 0,5 a 1 vaca por hectárea. Siempre tenemos que ir viendo en forma cotidiana a ver cómo va quedando el potrero y su oferta forrajera, que ya algo lo mencionamos anteriormente en esa tablita, para poder determinar un poquito lo que tenemos de disponibilidad de materia seca. Entonces, como conclusión, en época de escasez forrajera, es la gestión energética de los establecimientos, tanto de la oferta como la demanda. Debemos conocer la oferta, conocer la demanda y aplicar manejo. Entonces, ¿cómo conocemos la oferta? A través del inventario forrajero, la necesidad de alimentación de la categoría crítica, conocer la herramienta de condición corporal y determinar el estado de preñez, en la edad de preñez, la edad de gestación de cada uno de los vientres. Relevar el agua es fundamental. Tener la herramienta de manejo como detecte precoz y hiperprecoz y el uso de alambrados eléctricos que nos permitan recuperar algunos ambientes son herramientas fundamentales. Y vender categorías improductivas y la aplicación, por supuesto, de un plan sanitario adecuado. Acá hay algunos ejemplos que ya lo mencionó Daniel, de los valores nutricionales de algunos alimentos, no voy a ahondar en eso, y desde el lado de la demanda, los requerimientos que tienen las distintas categorías, pero bueno, son tablitas que le están de fácil acceso en internet. Esperemos que, bueno, con Daniel queríamos enfocarnos en esto, son 2 temas que están muy relacionados, y realmente la construcción acá la hacemos entre todos, entonces esperamos la pregunta para poder discutir alguna cosa que haya quedado en el tintero. Desde ya, muchas gracias. Muy bien. Buenísimo. Muy bien, muy claro. Bueno. Buenísimo, muchas gracias. Voy a leer, creo que había una pregunta en el chat. Y digamos que siéntanse libres de abrir los micrófonos y consultar lo que consideren. Leo acá una pregunta de Germán, que dice: consulto, cuando se menciona la disponibilidad de pastos cortos y altos, ¿se refiere al volumen total, hasta ras de suelo, o solamente al volumen que potencialmente cosechan los animales? La disponibilidad nosotros, sí, perdón, la calculamos el volumen total, o sea, desde el ras del suelo hasta la punta de la planta. Por supuesto que no es, en general, en condiciones normales, el animal habitualmente no come la parte inferior del pasto, ¿no? Pero en condiciones de escasa oferta forrajera, con animales generalmente que hay mucho sobre 1 hectárea, porque no es que hay mucha disponibilidad, no hay prácticamente disponibilidad en el campo, entonces ponemos en el poco potrero que tenemos muchos animales, y sobre todo porque alguna vez utilizamos herramientas como la suplementación energética, la oferta forrajera la consideramos de 2 centímetros hacia arriba. Gracias, José, perfecto. ¿Alguna otra consulta? No, Les recuerdo. Sí, Alejandro, métele. sí, ¿qué tal? Buen día. No, José, muy buena, muy clara tu exposición, pero tal vez pensando en un objetivo final que tiene estos cursos que en el fondo llevan a que mejoremos cualitativamente el manejo del pasto también. Esto es una propuesta para Pucha, para los que estamos armando. Es decir, cuando hablamos había un cuadro muy interesante que decía con campo empastado, regular o pobre, en uno de los cuadros que presentó José. Y sería fantástico poder
no zonalmente definir un poco lo que es empastado, lo que es regular o lo que es pobre, porque dependiendo la especie, dependiendo, bueno, las condiciones, es una definición un poco ambigua, es decir, la calidad del pasto no necesariamente tiene que ver con el volumen, etc. Es decir, si se pudiera incorporar eso, no sé, con la gente más de los pastos, tener definiciones, ¿cómo te diría? No definiciones, sino aproximaciones a lo que es empastado, a lo que es regular, a lo que es pobre, para, qué sé yo, X cantidad de los pastizales naturales más comunes que usamos con los rodeos de cría. Pero esto es simplemente, me hizo pensar cuando vi el cuadro, dije, bueno, tenemos por un lado una estrategia de definición así íntima de cuánta energía metabolizable, cuánta proteína bruta, qué sé yo, que está dentro del animal, y por otro lado tenemos como una caracterización muy gruesa de las definiciones en realidad del insumo que tenemos que poner ahí adentro de la vaca, ¿no? Simplemente estaba para que lo piensen los que saben esto, ¿no? Sí, por ahí hago un aporte, Alejandro. En general nosotros consideramos un campo empastado cuando tiene una disponibilidad superior a los 2.500 kilos de materia seca por hectárea. Okay. Más allá de que es cierto que depende mucho de la zona. Nosotros estamos en una zona en donde tenemos generalmente, la ganadería se hace sobre ambientes de pajonales, de cañadas, de raleras, en donde cambia mucho la condición de las especies. Por eso es fundamental poder conocer un poco, determinar las especies. Y por ahí uno tiene 2.500 kilos de materia seca y se encuentra que tiene una paja cortadera que no tiene la vaca, claro. Entonces, por ahí uno puede decir, bueno, acá estamos con una intermata un poquito mejor, digamos, y puede relacionarlo con un campo empastado. Pero en estas condiciones de escasez forrajera, la intención de esos cuadros, igual que la de supervivencia y ese tipo de cosas, es marcarnos una especie de parámetros en donde nosotros poder evaluar algo, porque es muy difícil, no es muy difícil, sino que lamentablemente el productor ganadero por ahí le cuesta un poco determinar lo que es la producción de pasto, ¿verdad? Entonces, a la hora de determinar la producción de pasto, más allá que es el recurso principal, porque acuérdense que si nosotros hacemos algún ruido en el suelo o en el pasto, sí o sí nos retrasa, todo este tipo de problemas nos retrasa la producción de la vaca. Y tarda mucho más recuperarse un problema en el suelo y un problema en el pasto que lo que pueda tener un problema después de la vaca. Entonces, este es un factor fundamental, como vos decís. Pero bueno, para márgenes generales, una hectárea que tiene más de 2.500 kilos de materia seca, está bien empastado, entre 1.000 y 2.500, es un campo que moderado empastado, menos de 1.000, es un campo, ya que es una hectárea que está muy bajo de empaste. Ahí Daniel quiere dar una... Sí, una cosa que no deberíamos dejar de considerar, digamos, sobre lo que dice José, es que todo lo que es el norte argentino se caracteriza por una estación, llamémosle, normalmente se dice estación seca. En lo que es el oeste, el NOA y el oeste de Chaco, Formosa, NEA, es bien seca. Acá es más una falta de lluvia sumada a un exceso de pasto de baja calidad. Como dice José, nosotros por ahí tenemos un pajonal de paja cortadera de 7, 8 mil kilos y a lo mejor útil hay 500 kilos. Es muy difícil, todo esto es una tecnología de proceso y cuando vos más o menos lo aprendiste, o te llueve mucho, o te llueve poco, o te moriste. O sea, no es muy sencillo manejar el norte húmedo, que es la zona donde yo más experiencia tengo. Sí, hay un... ¿Puedo? Sí. Hay una... mientras los escuchaba a ustedes, me parece fantástico que nos metamos en esto, pero vos fíjate que nosotros tenemos una herramienta como la condición corporal que se ha ido incorporando al uso de los productores y necesitaríamos una herramienta que sea condición, en vez de corporal, pastoril, digamos, para ponerle un nombre. Digamos, esas dos cosas juntas serían muy, muy potentes
al momento de la extensión, al momento de la transferencia de tecnología. No sé cómo hacerlo, realmente eso lo digamos, pero sería tener una herramienta de ese tipo, la condición pastoril, similar o paralela a la condición corporal, sería fantástico, ¿no? Poder definir en una tablita, en una forma simple, hablar de condiciones pastoriles, y a partir de eso nos metemos más en todo lo que es manejo con una forma un poquito más objetiva, ¿no? Sí, hay una, perdón, ahí Ojalá. te sumo, sí. Hay una que la desarrollaron en INTA Mercedes, Diego Benderki, que dio una charla la semana pasada en los ambientes de ellos, de paja colorada, de monte Ñandubay, en donde generalmente no son tan heterogéneos y son de mejor calidad que los nuestros, ¿no? Claro, Entonces, claro. por ahí nosotros, altura es una indicación muy general que en momento de escasez forrajera nos permite dar alguna idea, pero no es una herramienta que sea muy precisa, ¿no? Entonces, desarrollar este tipo de cosas, nosotros acá hacemos diferentes metodologías de análisis, pero un poco más compleja, que es la medición por botanal y ese tipo de cosas, para poder determinar disponibilidad y después análisis de laboratorio para hacer un acercamiento, pero hay que trabajar en alguna herramienta que nos permita, como la condición corporal, en forma sencilla determinar un poco más en estos ambientes tan heterogéneos, ¿no? Sí, realmente es un desafío. Yo comparto con ustedes, yo trabajaba en malezales, en todas esas porquerías de campo, que es el mismo problema de esa dicotomía entre cantidad y calidad que hay todo el tiempo, ¿no? Pero tendríamos que buscarle la vuelta o encontrar algo parecido para simplificar la comunicación con la gente. Eso es lo que me parece que es el nudo del asunto, ¿no? Si no, tenés que pasarte 30 años hasta tener experiencia y mirar el campo y decir, caben tanto, ¿viste? Ese es el problema. No, pero comparto, che, les agradezco mucho, es muy interesante. Bien. Sí, yo un comentario y voy a ir dejando lugar a las preguntas, pero sí me pareció importante aclararlo. Hay un tema que es bien diferencial y yo creo que deberíamos como técnicos que un poco marcarlo, digamos, es nuestra vaca de cría, una vez que perdió estado, después le cuesta más de un año o más de un periodo de crecimiento recuperar ese estado. Y uno ve con otras tecnologías o en otras zonas donde te dice no importa, que el mismo INTA lo dice, no importa que la vaca pierda estado total cuando rebrota el pasto ovillo o rebrota, no hay problema. En Esa no es alfalfa. una realidad nuestra, digamos. O sea, nosotros mismos por ahí traemos gente con otra formación sobre pasto ovillo, sin criticar a colegas, ¿no? Pero que no opinan así y después resulta que no es adecuado a nuestra zona, digamos, y uno lo aprende por cuero, o te fundí o padeces, digamos, un año hasta que tenés terneros, digamos. Bueno, es como que a mí me lleguen a hablar del uso de alfalfa, y capaz que algo de lo que leí puedo contar, pero no sería el más adecuado, digamos, para dar un ejemplo de lo que pienso, digamos. Nada. Sí, sí, Daniel, sin ir más, yendo lejos, ¿no? El crecimiento compensatorio era una herramienta que se usó en todo lo que es la pampa húmeda, que es lo que vos estás diciendo, aplicado a engorde, pero la realidad es que nosotros no tenemos eso. Bueno, ahí teníamos una consulta en línea con esto que estamos conversando. Hola, que ¿te puedo hacer una preguntaba. consulta? Sí, espérame que tengo dos o tres que preguntaron acá en el chat y después ya te habilitamos, Carlos. Decía Leandro que cuando hablabas de pastos cortos y altos, ¿qué especies podrían ser para hacernos una idea de los rendimientos? Esa era la consulta de Dale. Leandro. Mira, en general nosotros, por ahí Leandro, acá, para que nos demos una idea, consideramos todo lo que es pastos cortos, todo lo que sería gramillar, en las zonas un poquito más alta, son la intermata donde está la paja amarilla, estamos hablando de pastos como el pasto horqueta o el signo dondáctilo en el pasto el pata de perdiz,
y también en alguna zona de cañada, todo lo que es el complejo de pasto de cañada, como Leercia y Luciolo. Pastos ya más altos, consideramos a las pajas, paja boba, paja amarilla y paja, bueno, la paja cortadera básicamente no tiene ningún aporte de forrajero, pero en época de escasez forrajera ese tipo de paja es algún recurso que podemos utilizar, sobre todo para las vacas. Acordémonos que hay que combinar dos cosas nomás que quiero volver a aclarar en este tema. Es muy distinto largar sobre un ambiente de paja una vaca con cría al pie que una vaca sin cría, que tiene menores requerimientos. Entonces, eso nomás es la demanda de esos ambientes, la demanda del animal puede estar un poco más adaptada a ese tipo de ambiente. Bien. Después preguntaba a Mauro si existen experiencias o publicaciones acerca de suplementación estratégica durante el verano y el diferencial en ADPB. Tal vez exista una mayor eficiencia de conversión, dice, de suplemento sobre carne durante el verano respecto al invierno. Sí. Bueno, sí, existe muy poca experiencia, porque nuestro principal problema es el invierno. Existe algo, muy poca experiencia en recría. Acá, a ver, básicamente hablando de lo que es mi región, Chaco Formosa, trabajamos nosotros en Colonia Benítez y el Colorado en suplementaciones y manejo de pastura, cargas y demás. Y también la gente de INTA Mercedes, no puedo dejar de nombrar, dentro de lo que es NEA estoy hablando, ¿sí? Y algo hemos visto de la gente de Santiago del Estero también. Pero básicamente, el verano depende cómo venga, siempre responde aumentando la ganancia de peso sobre pasturas tropicales seguro. Nosotros ponemos un alimento de mejor calidad, de mayor digestibilidad. La digestibilidad es en pleno verano de un pasto bueno, verde, normalmente andan entre el 60, 60 y pico % en un pasto tropical. Si nosotros ponemos un alimento como, vamos a poner uno solo, maíz de 78, 80% de digestibilidad, seguro vamos a ganar más. Olvidémonos de la proteína un ratito. Sí, el verano viene pobre de lluvia, se nos cortó la lluvia en cualquier momento. Yo hoy conté una lluvia normal o una seca normal que tenemos nosotros entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, pongámosle una fecha. La seca de Navidad le decimos nosotros, lo que andamos en el campo normalmente. Ahí nosotros, hasta que se recupera el campo, principio de febrero o mediados de febrero, hemos tenido muy buenas respuestas en ganancia de peso de novillitos a suplementación proteica. O sea, darle con buen volumen de pasto, darle una speller proteico, ¿sí? Una suplementación con speller de algodón, por ejemplo. Y ese ensayo está disponible en APA, está publicado, está mi nombre, está Valbuena, en fin, el grupo de trabajo nuestro. Es un poco más antiguo, José no está porque todavía estaba en la facultad, creo, cuando nosotros hicimos eso. Pero no importa. No hay mucho trabajo, vuelvo a repetir, hay mucho que trabajar fuera de época invernal. Hay, por lo menos para nosotros en Colonia Benítez y demás. Muy bien. Buenísimo. Bueno, ahí Germán hace un comentario respecto a esto que estaban intercambiando recién sobre la necesidad de tener una medición. Pienso que dice uno de los desafíos para técnicos y para productores es comenzar a implementar metodologías, al menos de aproximación, de medición de disponibilidad de forraje. Y después está Enrique, que decía calibrar el NDVI con producción forrajera debería funcionar como estimador. También Sí, en el mismo sí. sentido. Ahí le hago un aporte a Enrique. Nosotros estamos trabajando ya hace un tiempo en esto. El problema de nuestros ambientes es la heterogeneidad que tenemos. Generalmente el NDVI es un resultado de una serie de ecuaciones, en donde el factor limitante que nos cuesta a todos poder evaluar o incorporar o llegar a determinar ese número es la eficiencia en el uso de la radiación. Y la eficiencia en el uso de la radiación depende de muchos factores, de la edad fenológica, del tipo de planta, de la especie, de un montón de cuestiones. Y en ambientes heterogéneos es muy difícil lograr determinar este factor para que nos dé. Hasta en ambientes homogéneos de pasturas, monofíticos, les cuesta porque es distinto
si está en floración, si está en estado reproductivo, la eficiencia del uso de la radiación o la edad misma de las hojas. Pero sigo insistiendo, nosotros trabajamos en esto porque nos parece fundamental establecer parámetros que nos permitan conducirnos, ya sea con distintas herramientas. El NDVI es una herramienta muy útil que nos permite un dato más, pero nunca va a reemplazar a poder ir a ver al campo y ver si el campo está bien empastado, no está bien empastado, qué especies hay, qué no hay, cuántos animales puedo cargar, cuándo tengo que sacar. Pero sí nos permite a nosotros poder determinar, manejarlo en ciertos parámetros, ¿no? Una aclaración un poco, perdón, Javier, a lo que dijo Alejandro y lo que está comentando José. A mí me quedó dando vuelta en la cabeza el tema de que él comparó condición corporal con condición de pastura. La vaca por ahí nos está diciendo muchas cosas en distinta época. Nosotros decimos tenemos falta forrajera en un mar de pasto cuando estamos, por ejemplo, en un pajonal de paja cortadera. Y les pasa todo lo que tiene mucho volumen de baja calidad. Hay alimentos como por ejemplo la semilla de algodón que se autorregula solo cuando hay pasto. Normalmente comen alrededor del 1%. Y vos le das a la vaca y vos sabés que venía la semana, le diste 30 kilos a una vaca y comió para 10 días. Eso es teórico. Cuando la vaca empieza a tener hambre, vos ves que eso empieza a comer más y come 4, 5, 6 kilos. Pues la vaca está con hambre y no quiere perder peso, digamos, porque la vaca es vaca, pues no es tonta, digamos, por decirlo de alguna forma bien sencilla, digamos. A ver, hay un montón de tecnologías que no son fáciles de transmitir, son fáciles de ver después de años, pero no son fáciles de transmitir. Lo que históricamente se llama la tecnología de proceso, digamos que el gran problema que tiene es que te morís para cuando lo aprendés, o te fundís, no importa. Nosotros debemos encontrar el sistema que permita más o menos estabilizarlo y que cualquiera lo pueda entender que se dedica a este negocio, digamos. Eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que yo te cuento un poquito las cosas que vimos, no las que podemos contar, digamos. O sea, no es sencillo. Bien, muy bueno. De acuerdo. Estaba Carlos que quería hacer una pregunta. Creo que es esta que dice acá, si conocen experiencias en la zona de riego de campo natural. Carlos, si querés agregar algo, abrí el micrófono, no hay problema. Hola. No, básicamente porque estamos viendo, si bien vemos que, o por lo menos en nuestra zona, acá en esquina, en la zona de esquina, al sur de la provincia de Corrientes, estamos con 670 milímetros de precipitación hasta ahora. Creemos que no va a llover mucho más, 200 milímetros, ojalá y Dios quiera. Y lo que se ve es que obviamente vamos a ir perdiendo sin duda condición corporal. Y no sé, conocer si alguien sabe alguna experiencia de este tipo, si se está haciendo alguna cosa con riego de campo natural, porque diríamos, cada vez nuestra masa forrajera de campo natural se está perdiendo día a día, ¿no? Y más con la temperatura que tenemos hoy. Sí, mirá, nosotros no tenemos experiencia en riego de campo natural. Lamentablemente yo creo que hay algunas especies de incorporadas que responden mejor a estas cuestiones de riego y tienen mayor producción de materia seca en menor lapso de tiempo. Por eso, si hay una inversión que hacer con respecto al riego, mi consejo es hacerlo no sobre campo natural, sino sobre alguna especie que tenga una mayor producción en menor lapso de tiempo para hacer un costo menor del kilo de materia seca producida y vos puedas poder ofrecérsela a las distintas categorías. En la ganadería extensiva de cría que tienen el 90 o 99% de los establecimientos, no conocemos experiencia de riego. Disculpad, pero lamentablemente no. Sí. Buenísimo, gracias. Alejandro, sí. No, dale. Yo creo que José no conoce, pero Daniel lo debe conocer. Yo la única experiencia que conozco en tema de riegos en campo natural eran las retenciones que se hacían en Formosa. En el CREA Formosa hubo muchos años
que empezaron a trabajar en retenciones, haciendo como lomitos, Clarín y demás. etcétera, para ¿eh? El Daniel Clarín se y debe eso. acordar de eso. Sí, yo De- por ahí no hablo de riego, sino hablo de uso de sobrantes, llamémosle. Yo, si bien no he hecho estudio ni nada por el estilo, no, algo parecido, por ejemplo, en Corrientes es normal que las arroceras hagan rotaciones, o sea que le queda un sistema, llamémosle de riego, de inundación o de retención de agua, y obviamente el campo si tiene agua y hay temperatura, no importa si el agua es de lluvia o es de río, el pasto va a crecer, eso yo no tengo la más mínima duda, aunque sea natural. Lo que sí es lógico es lo que dice José, si voy a regar a un maíz de 12.000 kilos y no voy a regar a un pastito que me da, por lógica, haciendo números así gruesos en la cabeza. Pero no, yo experiencia no tengo, pero sí he visto trabajo, como dice Alejandro, y algunas arroceras que por ahí uno recorre andando y ve que queda el campo para uso de la vaca, digamos, 2-3 años. Sí, José. sumándole a Alejandro, sí, pero es más manejo del agua con retención, ¿no? sí, No sí, como sí, eso riego, decía. claro, sí, Pero pero eso mire. es una forma de riego en última instancia, digamos, de Sí, ponerle el sí, agua sí. ahí, ¿no? Sí, sí, y Sí, uno sí, de sí. los mejores efectos que tiene este tipo de manejo no es solo el agua incorporada, sino que cambia la composición florística de los campos y genera la aparición de especies Los mejora. mejores, que ese es el más contundente allí, digamos, no solo la producción, no solo la producción en kilos de materia seca, sino el tipo de especie que compone ese tipo de ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, está bien. Yo por ahí lo que voy pensando, o me voy viendo, es que se viene dando de que nuestras especies se vienen secando y como tenemos sin duda altas cargas en algunas situaciones, entonces lo que se va viendo es que se está quedando sin reserva y lo más probable es que ese campo natural lo perdamos en muchos de los casos. Entonces yo pregunto, ¿cuánto tiempo va a llevar para recuperar esa situación? Bueno, Mirá, a ver, nuestra experiencia, lo que yo puedo ver en varios campos, es muy complicado. Depende mucho del ambiente y del tipo de suelo. ¿Por qué te digo? Porque en lo que es cañada acá y todo lo que son los bajos, en general con suelos pesados, más bien suelos arcillosos, cuando entran en estado de sequía, empiezan a retener muchísima agua y cambia esta cuestión de la composición florística, cambia de gramíneas a leñosas. Y eso hace que eso después sea muy difícil volver a recuperar el estado de esos campos. Hay situaciones de media loma, como ser pajas amarillas, que tienen, que son suelos más livianos, más sueltos, más francos, digamos, donde las especies que lo componen son, en nuestro caso, Sinodondáctilon o o pastorqueta, ese tipo de cosas, que con muy poca agua reaccionan bien porque el suelo no retiene tanta agua y por ahí uno puede hacer algún control de las especies más altas, digamos, de mayor porte, y mejorar un poco la oferta. Y encima la gran ventaja que tiene ese ambiente es que al ser rastreras, habitualmente lo que nos permiten es aprovecharla mucho con parte de la vaca. Ahora, cuando uno va a un bajo y empieza a largar la vaca y comen la leelcia, la luciola, estos tipos de pastos que son de crecimiento erecto, baja mucho la producción de estos pastos, la daña, por decir una palabra así, bastante, y empiezan a aparecer mucho las leñosas. Va a ser muy difícil y la forma de poder cambiar, es lo que decía Alejandro, es intentar hacer un mejor manejo, digamos, en el escurrimiento del agua. Entonces, buscar la forma de que ese agua nos quede en el campo más tiempo, lo poco que nos queda para poder reponer el estado que venía anteriormente, ¿no? muy bien. Bien, gracias José. Bueno, ¿hay Gracias. alguna otra consulta? Me parece que estuvo muy bueno el intercambio. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Les
Les agradecemos muchísimo a todas y a todos por haber participado de todo el curso, ¿no? No solamente de este módulo, sino de los 4 módulos. Nos vamos a estar contactando para darle los detalles de la jornada campo. Nada, yo la verdad creo que fue una instancia muy, muy interesante de vinculación, sobre todo entre investigadores y gente que está en el territorio. Contento por haber podido facilitar, digamos, de alguna manera eso. Así que creo que es una modalidad que tenemos que adoptar y continuar. Sí. Agradecerles mucho. Bueno, le dejo la palabra, no sé, Pucha, si querés agregar. Eh, Alejandro. no, solamente Mucho. agradecer también, los conozco a José y Daniel, su formación académica, su experiencia, así que muy valiosos sus aportes. Y a la mayoría de los participantes que sé que están en el área de extensión, y bueno, y ahora con la camiseta de Cambio Rural, pedirles también que hagamos ese tema que se habla mucho de la innovación, de investigación y extensión, hagamos, bueno, en su momento se llamaban los productores demostradores, o distintas experiencias con los productores, entre extensionistas, investigadores y el productor, por supuesto. Eso lo dejo como para que lo vayamos pensando y madurando. Sé que hay algunas experiencias, pero se tienen que multiplicar mucho más. Nada más y agradecerle. Seguramente, como decía Javier, agradecerte, Javier, les va a llegar después cuándo vamos a hacer la fecha de la jornada de campo y demás. Gracias. Sí. Les recuerdo que nos dejen los datos para el certificado, ¿sí? Y les vamos a estar mandando la grabación del encuentro de hoy, las presentaciones tanto de este módulo como del módulo anterior, como para que tengan todo el material, y bueno, y sepan que nos pueden consultar, digamos, por cualquier propuesta, digamos, de trabajo, en el sentido de lo que venía planteando Pucha. Me parece que estamos a disposición para conectarlos, para facilitar eso, para ayudarlos en el desarrollo de esas propuestas. Un aplauso, me parece, grande para todos. Grande. Muchas gracias de vuelta a Daniel y a José, y nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Chau. Adiós.